Nos observa. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. Nos observa. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Amigos, ya estamos aquí para la segunda parte de Misterios al Atardecer. Ustedes ya saben, pero siempre lo repito. Primero que nada, el horario nuevo, no tan nuevo en realidad, que lo tenemos hace ya algunos fines de semana, que es solamente los sábados, pero extendido. Ahora ya no es solo hora y media, ahora son 2 horas, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Que como se los he mencionado, tiene su cosa bonita. Y es que los días sábados nos pueden escuchar, sobre todo ahora que están pues ya empezando las temporadas veraniegas. Yo he comprobado que la señal de la radio llega pues a San Bartolo, a Punta Negra, a la parte playera del Lurín, aquí mismo las playas de Villa El Salvador, parte de la Costa Verde, incluso más allá, incluso en mi amada es casi mi amor platónico, la playa de Chilca, la carretera que va hacia San Antonio y Mala. Entonces, imagino a la gente, pues, ¿no? Que está ahí todo en modo surfer o en modo, no sé, regresando de la playa, oyendo ahí con la gentita sus planes, y de pronto están entre la radio rockera de acá y la de acá y escuchan una música así como la que hemos puesto hace rato, ¿no? Para el intermedio, con Deep Forest y la canción homónima Deep Forest, y posteriormente con Era y After Time, y dicen, Dios, ¿qué es esto? Esto no corresponde ni a esta ni a esta, y se pegan al programa, y se ponen a escuchar este espacio, este humilde espacio de 2 horas, que ahora por lo mismo proporciona tocar 2 temas en cada ocasión. Y no solamente eso, sino que también transcurre ahora que en un solo programa podemos tener 2 líneas de las distintas que hay, que son, por un lado, los enigmas, los temas de espiritualidad, y también los temas sociales, las reflexiones, etcétera. Ustedes recordarán que hace tan solo unos programas atrás estábamos hablando con las integrantes para este 2021 del ANAETS, de la Asociación Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, pero correspondiente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dicho sea de paso mi alma mater, que yo ya soy licenciado, pero nunca se deja de ser sanmarquino. Así que, pues, con mucho orgullo, y ahora, ahí en esa ocasión hablamos sobre la carrera en sí, qué es ser trabajador social y todo eso, y ahora tengo a 2 integrantes también, en este caso a Amy Chumpitas y también a Melody Gutiérrez, que están pues aquí ya no grabados, sino en las cabinas de la radio, y con esa hermosa luna de fondo que ustedes verán en el Misterio Infinito, pero en YouTube cuando se suba. Vamos a hablar también sobre esta carrera, que es una de las grandes desconocidas. Siempre nos preguntan, oye, ¿tú estás ejerciendo, estudiando, y de qué trata? Entonces, esta es una serie de programas para que ya no lo pregunten más, o por lo menos no lo pregunten tan a menudo, sino que les pasen el enlace, lo vean y digan, chévere contigo. Así que, bienvenida Amy, bienvenida Melody, y pues vamos a hablar ahora sobre, estamos en el tiempo de pandemia, COVID-19, todo esto, ¿no? La enfermedad innombrable, y ¿qué tiene que ver trabajo social en este campo, concretamente en el de la salud? Quien quiera de ustedes puede empezar y dar su primera opinión. Ok, a ver. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos. Venimos en representación de ANAETS San Marcos, y pues creo que es muy importante reivindicar a nuestra carrera dentro de este contexto actual, ¿verdad? Si bien es cierto que se desconoce mucho qué función ejercemos, también es muy importante, por eso, dar estos espacios en donde podamos exponer a qué se refiere nuestra carrera y cómo es que hemos estado durante y también post la pandemia actuando y trabajando por todo esto, ¿no? Por ejemplo, el otro día estamos hablando con una profesora acerca de cómo es que el trabajo social ha tenido que, cómo es que trabaja cuando ya los problemas pasan y cómo es que continúa trabajando luego de eso, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se está un poco minimizando el tema del COVID. De repente sentimos que ya está pasando, pero las familias han quedado destruidas, han perdido a sus familiares, factores económicos, factores de su entorno y todo. Entonces el trabajador social también influye ahí mucho. Tiene que trabajar, no es solamente hasta que el problema acabe, sino muchas veces después, ¿no? No sé si quieras complementar eso. A ver, Melody. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Sí, bueno, voy a continuar con lo que decía Amy, es verdad. El labor, lo que ejerce el trabajador social es muy veces poco valorado, ¿no? Falta estos espacios de visibilización como lo que nos estás dando ahora, ¿no? Este pequeño espacio de poder exponer todo lo que
es trabajo social en sí, ¿no? Y es verdad lo que dice Ismi, ¿no? O sea, no solamente trabajamos en el proceso, sino que después. Por ejemplo, el acompañamiento que se le hace a las familias cuando pierden un familiar por COVID-19. Por ejemplo, ahora, ¿no? En la pandemia, tantas familias han quedado devastadas. ¿Y qué pasa después? Está bien si por un lado el médico, los psicólogos están ahí, ¿no? Durante, pero después ¿quién está? ¿Quién sigue? El trabajador social. Porque tiene que estar con ellos después de todo eso, de todo el proceso que se hace. Y muchas veces, a veces las personas no saben qué es lo que hace el trabajador social. Bueno, ahora hay una posta en San Marcos, la postita de San Fernando, ¿no? Por ejemplo, ahí van algunos voluntarios y algunos, y también hay personal, chicos que son de medicina y todo, ¿no? Y siempre se acercaban al área de trabajo social para pedir bonos, ¿no? O sea, que pensaban que solamente trabajo social es darte y darte y darte, ¿no? Y no es eso, lo que dice la palabra es trabajo social. Y es eso, es el trabajo en equipo que se hace las personas y el trabajador social o trabajadora social, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo que muchas veces no entienden las personas y no es por su culpa quizás, ¿no? Es porque realmente no se presta información para ello, ¿no? Estamos muy poco, se valoriza muy poco la carrera de trabajo social. Así es, y esto a diferencia, por ejemplo, de otros países, porque en otros países está bien posicionado, incluso hay trabajadores sociales que asumen, digamos, cargos dentro de los estamentos del gobierno, llámese ministerios, o por ahí algunos otros, ¿no? Todavía que yo sepa no hay ningún presidente o presidenta trabajador o trabajadora social, pero digamos que se les da mayor valor o por lo menos se sabe de qué se trata, ¿no? Aquí en Perú carecemos de eso, pero hay estos humildes espacios que estamos empezando a abrir y bueno, en este caso con la también colaboración y presencia de ustedes. Muy aparte de esto, de lo que ya estamos hablando y de lo que yo también he sido parte, porque yo estuve pues realizando mis serums, estuve en el área de salud, como es propio del serums, en la ciudad de Puerto Maldonado, donde también empezó mi experiencia radial, dicho sea de paso, ya por el 2019-2020, me agarró a inicios de la pandemia, y yo me encargaba, entre otras cosas, cuando inició ese inolvidable marzo de 2020, toda esta situación actual, del tema del seguimiento, ¿no? Yo no se sabía bien cómo hacer el seguimiento y todo, tan propio de nosotros es las visitas domiciliarias y los informes que mandan de las mismas, pero por supuesto había cositas como esas que al ser presenciales no se podían hacer porque uno no sabía exactamente a qué se estaba enfrentando, pero igual se hacía seguimiento ya sea telefónico, por correo, etcétera, más telefónico por supuesto, es más directo, y eso también es parte de nosotros y que no lo suelen hacer otras profesiones, ¿no? Otras profesiones digamos que son más en el momento, bueno, tu cita, llegas a tal momento, tal día, y si no, pues no se sabe, digamos, lo que hay en el intermedio, cómo te está yendo en el día a día y cuestiones sociales, ¿no? O sea, puede haber una enfermedad, pero a veces algo que influye es también no solo aquel virus, bacteria, accidente que hayas tenido, sino el entorno que lo propició y que lo empeora, tanto el entorno de la familia, amigos, grupo social, grupo etario que tienes ahí, grupo de pares, mejor dicho, o también, por ejemplo, en el caso de yo en Puerto Maldonado había dengue, TBC, que vivían en zonas que tenían condiciones insalubres, hacinamiento, y todo eso lo determina un trabajador social en su diagnóstico, ¿no? Entonces son esas cositas que para muchos pueden parecer pequeñas o las pueden pasar por alto, pero que son tan importantes o al menos incluso más o van por ahí con el hecho de quizá tomar un remedio o seguir un tratamiento farmacológico o psicológico o algún otro, ¿no? Nutricional en el caso. Chicas, algo más que quisieran decir sobre este primer punto que estamos tocando, que es cómo nos está yendo en el tema de la carrera en el actual contexto, cualquiera de las dos. Sí, mira, quería justo tocar este punto de cuando estabas hablando de la diferencia de nuestra carrera junto a los médicos o psicólogos, es que ellos más que nada, por ejemplo, te citan, ¿no? Y tienes que llevar el trabajo con ellos, pero el trabajador social va mucho más de eso. El trabajador social no busca que tú vayas a una cita con él o que él tome el protagonismo en la intervención. Lo que él busca es que el individuo, la persona con la que se está trabajando, sea el gestor de su propio cambio. Es lo que queremos lograr. No es que una persona dependa de nosotros, como el médico, si es que estamos en una enfermedad, dependemos todo el momento de qué nos diga él, ¿no? El trabajador social lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de nuestra situación, en qué contexto estamos y que también participemos activamente para poder mejorarlo, cambiarlo y
saber cómo afrontar esas situaciones para que en un futuro ya no nos afecten de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, en este caso de perder a un familiar en el contexto de la pandemia que le ha afectado a muchos peruanos, a la mayoría, eso no solamente te afecta en el plano emocional, sino que también puede debilitar cómo es que tú te desenvuelves en el plano laboral, cómo es que te afecta tu salud también. Entonces, todo ello, por ejemplo, es muy importante que también como trabajadores sociales les brindemos estrategias educativas a los individuos para que ellos sepan cómo afrontar todo ello, ¿no? Un apoyo socioafectivo para que ellos sepan cómo manejar sus emociones o cómo afrontar estos momentos de crisis. Eso. Excelente, Amy. Melody, quizá quisieras agregar algo más. Sí, mencionas lo social, ¿no? Lo social. Creo que lo social es muy importante y es muy complejo poder saber exactamente qué es lo social, ¿no? Porque cuando decías acerca de los hacinamientos, de tuberculosis, también es cuestión de poder entender qué es lo que está pasando con el grupo social, ¿no? Y qué estrategia se puede tomar para poder mejorar, ¿no? Creo que siempre se deja mucho de lado lo social, no solamente en lo que es salud. Por ejemplo, ahora dicen, ¿no? Usen mascarilla, y está bien usar mascarilla, cuidarse y todo eso, pero han descuidado mucho lo social, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? No todos los temas, por ejemplo, no se trata los temas de los conflictos que se llevan al hogar, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien está enfermo. ¿Por qué? Porque necesitan dinero para poder comprar un balón de oxígeno. ¿Y qué pasa dentro de la familia, ¿no? ¿Qué conflictos tienen? Esos problemas también lo llevan al sector laboral, ya no se va a desenvolver igual. Entonces creo que eso es muy importante, saber qué es lo social y cómo podemos intervenir dentro de ellos, ¿no? Para poder de una u otra forma cambiar eso o mejorar en fin de poder encontrar su bienestar, ¿no? El bienestar que todas las personas deberían tener. Uh-huh. Así es, Amy, me parece que algo querías agregar, Sí, lo notaba. Sí, quería agregar de que lo social para el gobierno no importa hasta que no afecta a lo económico. Ahorita solamente nos preocupamos en el crecimiento económico. Y eso en todo gira, ¿no? De repente porque tenemos un sistema un poco neoliberalista, entonces todo gira en torno a eso. Y lo social que compete al individuo, compete a la sociedad, no se toma. Y justamente creo que es por eso que, aparte de que nuestra carrera surgió como beneficencia, algo así desde tiempos, creo que también el tema de que se aparte mucho lo social de como tema fundamental también ha hecho que nuestra carrera no se la regularice, porque no tiene que ver algo con económico, ¿no? Sino más con reivindicar a la sociedad, darle esa fuerza. Sí, de hecho incluso muchos incentivos a la educación que da el Estado, becas o incluso entidades supranacionales, son, por ejemplo, ya bacán, pero en carreras, entre comillas, productivas, ¿no? O sea, ya te voy a dar una beca para tantas personas, pero para estas carreras, para ingenierías, para carreras técnicas, para qué sé yo, X cosas que tienen que ver más o menos por eso, y en alguna medida también por alguna carrera quizá de otro tipo, pero que lo que ellos dicen que genera un retorno apreciable, contabilizable, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Que se tiene una visión muy monetaria del asunto, ¿no? Muy metalizada, como también se decía antes. O sea, como que, ya bueno, el único retorno que puede haber es el que retorna a nuestras arcas, a las arcas del Estado. Y no siempre es así, porque se supone que si el Estado existe es para asegurar el bienestar de una u otra manera del pueblo que elige a los gobernantes, que sustenta con sus impuestos, aunque eso también se habla de dinero, sustenta con sus impuestos que el Estado siga funcionando, y sin embargo se está viendo más de otro punto de vista, quizá incluso empresarial, ¿no? Pues sí, en una empresa privada sí se puede pensar eso, ¿no? Que es básicamente fines de lucro, ¿no? Pero estamos hablando del Estado. Pero como bien dice Amy, y justamente ya que Amy tú lo has dicho, creo que aquí es el momento de empezar a tocar el segundo punto que también lo estábamos diciendo y que cuando estábamos en el intermedio musical tú lo habías mencionado, que es, siguiendo con aquello de lo que trata nuestra carrera, el trabajo social para quienes recién puedan estarse uniendo, desde el punto de vista ideológico. ¿Tú cómo ves la formación en trabajo social y cómo discurre nuestra carrera? Si tiene un contenido también en parte por ese lado, ¿no? Bueno, este tema justo lo toqué en un curso de metodología con la profesora Leticia Cáceres, y ella hablaba de que es muy importante de que
visualicemos 4 dimensiones en lo que es el trabajo social, ¿no? El plano contextual, lo ideológico, lo ético, lo epistemológico, que todo eso entra. Entonces, hay un factor que es el ideológico y que toma mucha relevancia porque va a dirigir cómo es que los trabajadores sociales hacen su quehacer profesional. Justo estaba hablando con Melody de eso. Es muy diferente el trabajo social que va a hacer una persona feminista a una persona que no es feminista. Entonces ahí va a cambiar un poco la ideología. Siempre hay una frase que dice que la ideología siempre está herida al ser humano. Entonces por eso que como trabajadores sociales es muy importante que también nos demos cuenta de estas ideologías que están naciendo, ¿no? Por ejemplo, también con esta, ahora que el tema LGTB, es muy importante que como trabajadores sociales estemos pendientes de ese tema. No podemos ignorar el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Todo eso. Claro, pero yo creo que hay temas como estos que son tan visibles de una u otra manera que difícilmente uno, sea de la profesión que sea, los desconozca, al menos desde una mirada general. Pero yo creo también que el asunto es que cada uno es el fruto de sus experiencias, cada uno es el fruto de su historia de vida, de las creencias que le han inculcado, que libremente ha asumido, etcétera. Entonces ahí viene, ¿no? No sé, yo también ahí tenía un poco de conflicto con diversos temas en la carrera sobre cómo tratarlos, sobre todo cuando son temas que tienen dilemas éticos, como por ejemplo el del aborto y otros más, ¿no? Para ya entrar en temas candentes, sobre todo cuando uno, o sea, supuestamente uno siempre va a querer el bien para, llámeslo paciente, usuario, o ese término horrible que es cliente, que algunos también lo emplean, o también para la gente de tu entorno, para la sociedad en la que vives. Tú siempre, si estás medianamente cuerdo y sano, vas a querer lo bueno. Pero la cosa es, ¿qué es para ti lo bueno? De repente para mí lo bueno es una sociedad altamente conservadora, altamente, digamos, guiada por las normas religiosas, espirituales de mi religión, y que se contraponen a, digamos, principios progresistas o a lo que otras religiones pretenden o a otras visiones de la vida. Entonces ahí hay un choque de lo que para mí es lo bueno versus lo que para ti es lo bueno, y todos queremos el bien, y está bien que, exacto, o sea, que todos apuntemos a lo bueno, bello, hermoso y verdadero, ¿no? Pero desde su punto de vista de ustedes, ¿cómo se puede este dilema, digamos, subsanar, ¿no? No sé, desde el punto de vista de que ustedes lo ven. Bueno, ahí ya entraría el plano ético, ¿no? Que es la ética para cada uno. Como decías también, que pasa una trabajadora social que es atea a una trabajadora social que es sumamente creyente. Es muy diferente. Y justo estábamos hablando también con Melody sobre la ética pública. No sé si te gustaría hablar así de eso. Sí, por ejemplo, sí, ahora que hablas de la ética pública, como decía Fernando, ¿no? O sea, eso es cuando entramos en este conflicto, ¿no? De lo que tú piensas y de lo que debes o no debes hacer. Entra esto de la ética, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, como ejemplo podría ser lo que pasa en el sector empresarial, ¿no? Ellos tienen sus propias reglas. Y cuáles son las pautas que tú debes seguir con cada trabajador. Y si no las cumples, pues estarás incurriendo en contra del contrato, bueno, en contra de lo que tú ya has firmado, porque tú antes de entrar a trabajar firmas, ¿no? Y sabes, eres consciente de lo que estás haciendo. Ahora, muchas veces, eso pasaba con los sindicatos, por ejemplo. Habían algunas empresas que no permitían lo que son las huelgas o cosas así de los trabajadores. Y uno como trabajador social sabe que están en todo su derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no puede haber ese tipo de cosas. Eso está mal, no porque genera desorden, ¿no? O porque nos va a generar conflictos, o porque pueden llamar a la prensa y todo ello. Pero nosotros sabemos que están en su derecho, ¿no? Eso lo dice la Constitución. A pesar de que este sistema neoliberal y el presidente, que mejor no digo el nombre, Okay. hizo y quitó muchos derechos a los trabajadores, ¿no? Hizo que se valorizara más a las empresas, se les diera más, digamos, más facilidades a las empresas, y los trabajadores donde quedaban, ¿no? Se quedaron totalmente en la nada. Entonces creo que también es ese lado, ¿no? De nosotros saber qué es lo que debemos hacer frente a lo que tenemos, ¿no? Y ahí va a incurrir mucho la ética de nosotros, la que debemos saber, ¿no? La que sabemos que es buena o no. Claro, ese es un muy buen punto de vista, digamos, cuando
Un trabajador social se desarrolla, como bien lo has dicho, por ejemplo, el ámbito empresarial, donde está esa aparente dicotomía entre tú vas a velar por los derechos de la empresa que te está, irrestrictamente de la empresa que te está pagando y que podría, digamos, encontrar alguna causal rebuscada para decirte chau, si es que no haces lo que ellos quieren, o vas a velar por los derechos de los trabajadores, que es en teoría lo que éticamente deberías hacer, o encontrar un punto medio, pero al final... cuando hay dos extremos que están ahí como que en disputa buscando algo, bien difícil que ambos se contenten con el punto medio. A veces los dos se van contra ti. Ese es otro punto. Amy, algo ibas a decir, yo lo sé. Es que cuando hay un conflicto entre moral y ética, no puede primar la ética de cada persona, la ética individual, sino que te tienes que acoplar a la ética pública o a los lineamientos de la institución o empresa en la que estás trabajando, ¿no? Entonces, si tú como trabajador social o como otra profesión no estás de acuerdo con esa ética, pues tal como lo dice el contrato, das marcha atrás, ¿no? Y te acoplas a una en donde tú sí estés de acuerdo y así no se haga un conflicto entre lo que tú crees que está bueno y lo que la empresa te dice que está bueno, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya no hay como que una dicotomía, sino hay una perfecta conexión entre lo que tú estás haciendo y en lo que piensas. Y ahí eso sería como que una forma de velar por la que no haya un conflicto entre moral y ética, ¿no? Buen punto. Y si ya lo trasladamos, digamos, a temas que no sean tan empresariales, sino cuando un trabajador social u otro profesional se desarrolla, digamos, en el ámbito de la salud y se encuentra como lo que yo dije, ¿no? Lo dije un poquito al azar, lo que vino a mi mente, pero va bien para este caso. Digamos, estás en el ámbito de la salud y hay situaciones como, por ejemplo, el embarazo adolescente, el tema de un posible aborto, entre otros que van más o menos por ahí, o te encuentras con población, digamos, caso típico, por poner un caso, ¿no? Una persona que está en contra de la utilización de los métodos de planificación familiar, pero tiene que hacer eso si está, digamos, en un centro de salud, como parte de sus actividades de promoción social, etcétera, un calendario que debe cumplir, etc. Ahí, ¿cómo más o menos se resolvería el tema si esto, digamos, desde el punto de vista del Estado, las políticas del Estado, esto es correcto y bueno para la sociedad, pero de trabajador social hay un conflicto porque él dice, no, para mí esto no es de Dios, esto no es de Dios, dice. Entonces, ¿cómo haríamos ahí, por decirlo? Bueno, este tema del aborto, ¿no? Y de la educación sexual es tan sonado ahora, ¿no? Unos en contra, otros a favor. Creo que debemos de ver diferentes aspectos y también el contexto en el cual vive esa persona, ¿no? Y qué es lo que hay detrás de ello y qué es lo que va a haber después de que aborte o lo tenga. Por ejemplo, el tema de la educación sexual, por un lado el grupo conservador dice, ay, no, pero después ¿qué dice? No, tampoco puedes abortar. Pero no me has dejado tener eso, ¿no? No me has dejado poder educarme, no me has dejado que yo tenga esa educación sexual y ahora me pides que no aborte, ¿no? Entonces hay dos conflictos. Por ejemplo, en los libros de personal social, si no me equivoco, querían sacar este tema, ¿no? De la educación sexual. Pero, ¿y qué decían? Con mis hijos no te metas, ¿no? El grupo. Pero ¿qué pasa después? Estos niños que no son informados, más adelante pueden ser víctimas de violación. Y con engaños, ¿no? Porque muchas veces a los pequeños los engañan. Entonces, ¿qué pasa si el niño no ha tenido esa educación? Si no ha sabido cómo poder decir, mamá, mira, vi esto y me está pasando, ayúdame, ¿no? ¿Cómo vas a poder, si no le das las herramientas? Ahora, por ejemplo, en planificación familiar, cuando tú vas a un centro de salud, muchas veces te atienden de una mala manera, ¿no? O sea, te miran así, ay, pero tan jovencita, estás viniendo acá, pero es que... Estableciendo juicios previos. Exacto, estás diciéndole, prácticamente diciendo, ¿sabes qué? No vengas y hacer que se siente avergonzada, cuando en realidad deberías felicitarlo y decirle, ¿sabes qué? Qué bueno que estés viniendo aquí porque tú te quieres, porque tú realmente estás viendo tu bienestar y tu futuro. Entonces, tú vienes acá, yo te voy a dar la información correcta para que tú estés bien y tú sepas lo que tienes que hacer. Entonces creo que debemos ir por eso, ¿no? De no tampoco estar restringiendo a las personas, sino también darle las herramientas, ¿no? ¿Qué pasa si no vamos a estar en este conflicto de que debes o no debes abortar? Finalmente creo que es decisión de cada uno, porque finalmente tú no vas a mantener a ese niño, ni tampoco tú vas a hacer con la conciencia de que qué pasó, ¿no? Tú no vas a darle esa solvencia económica.
O sea, digamos que básicamente lo que habría que hacer desde su punto de vista de ustedes sería, en ese caso tuyo, brindar herramientas y que quien tome la decisión final, o sea, mejor dicho, brindar herramientas y nosotros poner nuestro juicio de valor y que quien tome la decisión sobre ya los puntos dados sea la persona solicitante, por decirlo así. Claro, porque nosotros ya les damos las herramientas, pero también está en ellos decidir tomarlas o no, porque, por ejemplo, no se quiere como que obligar, ¿no? Con ese tema de, por ejemplo, el cuyo, ¿no? Yo en lo personal siento que cada uno es dueña de su cuerpo y cada uno es dueña de lo que va a hacer, porque como lo digo, finalmente quien va a sufrir las consecuencias es esa criatura. Por ejemplo, en casos de violación, muchas veces pasa que la madre tiene que tenerlo el hijo por presión social y por presión familiar, ¿no? Y no lo quiere tener porque lo va a ver todos los días y quizás le recuerde a su agresor. Ese niño va a ser infeliz, ese niño no va a vivir feliz. ¿Y acaso las personas que le han dicho, sabes que tienes que tenerlo, lo van a criar, le van a dar el amor que le falta de la madre? Nada va a subsanar eso. Entonces creo que debemos ver varios puntos, ¿no? Tampoco no quiero que me vea como el diablo, Satanás, sino que creo que cada uno es dueño de su cuerpo y finalmente es ella la que va a decidir, ¿no? No podemos obligarle a hacer algo que no quiere. Aunque también ahí entra el otro tema, ¿no? De que dicen cada uno es dueño de su cuerpo, pero estamos hablando de otro ser dentro del cuerpo de la persona, o sea, no sería su cuerpo, y ahí ya viene ya el otro, digamos, el otro debate, ¿no? De dónde termino yo y dónde empieza aquel. Eso también es un tema. Por eso digo que el tema del aborto es muy picante, muy picante. Y nunca mejor dicho, es un tema vital, ¿no? Sí. Si puedes, un poquito más te acercas al micrófono. De repente, Amy, ¿tú alguna idea que tengas al respecto? ¿Temas relacionados? Bueno, respecto al aborto... Y temas relacionados también, si deseas. Bueno, yo no tengo una tan en contra o a favor del aborto porque igual sigo teniendo como que ideas controversiales. También hay ideas, como decía Melody, a favor de la decisión, ¿no? Pero también hay otros puntos, entonces hay como que un conflicto también. Entonces yo prefiero no decir mi posición respecto al aborto, pero sí creo que es muy importante la educación sexual, como lo decía Melody, porque es que he escuchado muchas veces que dicen, es que es su responsabilidad, es que él metió la pata porque quiso, no, todas estas cosas se le juzgan, pero es porque no profundizamos más en las causas, no hay una concientización en la educación acerca de la educación sexual, ¿no? Creo que se toma solamente, bueno, en mi caso fue una clase nada más de educación sexual, nada más. ¿Te refieres al colegio? Al colegio. Y no te explicaban ni siquiera bien, o sea, son preguntas básicas, pero obviamente en la cabeza de una persona surgen más. Y si no hay una concientización de los adolescentes, de los jóvenes, entonces ¿con qué derecho les pedimos a ellos que sean responsables? Si es que no los educamos, si es que no les enseñamos. Y es por eso, y eso se ve reflejado en la alta tasa de embarazos adolescentes, prematuros, ¿no? Y también el punto que también tiene que apoyar una atención psicológica. Justo hoy día estaba viendo el caso de una niña de una niña de 14 años que había decidido formar una familia porque ya quería separarse de la suya. Entonces, ¿hasta qué punto tuvo que pasar en ese hogar para que la niña quiera salirse de ahí, formar una familia y quedar embarazada? Acomodé el lugar, ella misma, ella dijo que quería formar su familia y que por eso salió embarazada. Entonces, ¿qué tuvo que pasar allí? ¿No? ¿Y por qué no vemos eso? ¿Y por qué no vemos esos lados? Porque siempre le estamos echando la culpa, pero ¿qué hacemos como sociedad para poder evitar eso? ¿No? Y es muy importante, desde mi punto de vista, la educación sexual integral. Y no estamos hablando de hablar vulgaridades en las escuelas o enseñarles prácticas, no sé, terribles y bla, 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 y, ¿no? Sino estamos enseñándoles lo justo, lo que les corresponde, porque si no, ¿cómo es que ellos van a tomar conciencia de la actividad sexual? ¿Cómo es que van a tomar conciencia de que reproducirse o tener relaciones sexuales no es solo placer, sino que también influye una responsabilidad porque puede ser que seas padre o madre, ¿no? Y solamente, entonces, ¿cómo le pedimos a los jóvenes que tengan esa responsabilidad y que sean conscientes de que pueden llegar a ese punto? Y como trabajadores sociales, ¿cómo veríamos, por ejemplo, el tema ahora tan mencionado
de lo LGBTI o también conocida como la diversidad sexual, por ejemplo? ¿Ustedes qué opinión les atañe como ya casi trabajadoras sociales, así a punto de egresar? Creo que este es un tema que cada vez se está tratando más en la formación de las ciencias sociales, ¿no? De hecho, yo cuando estaba estudiando algunas cosas se decían, pero tampoco era que en realidad sí, bueno, en la universidad te da parte del bagaje que necesitas, pero yo puedo decir que no es ni el 50% de lo que finalmente realmente vas a necesitar cuando estás chambeando o incluso practicando, ¿no? Pero, ¿qué pueden opinar sobre este tema que para muchos es incluso marcadamente ideológico, ¿no? Desde algunos dicen que te ha tocado más ideológico que de una manera, digámoslo así, objetiva. ¿Qué opinan? Bueno, creo que en esos últimos años el factor ideológico y esas nuevas luchas sociales sí están resaltando mucho más, ¿no? Respecto a la comunidad LGTB, su situación en el Perú es lamentable. El otro día estaba haciendo una investigación y no hay ningún derecho en la Constitución referido a ellos. No puede haber reglamentaciones, no, pero no hay ningún derecho o no hay ninguna parte en donde se los mencione en la Constitución. No hay. Entonces, ¿cómo nosotros como trabajadores sociales podemos velar por ellos? Si es que no hay nada que nos respalde, ¿no? Y también porque el Perú es un país muy religioso, en donde la iglesia toma un papel muy importante, y mientras que la iglesia tome un papel muy importante, esas minorías que supuestamente van en contra de lo que la iglesia dice, ¿no? Porque no sé, al menos el catolicismo como que no acepta, o hay religiones que no aceptan a estas poblaciones. Entonces, supuestamente el Estado, que es laico, debería al menos poner algunas reglamentaciones para poder ayudarlos, respaldarlos, hacer que sus derechos no sean vulnerados, porque no solamente es el plano de que el matrimonio no se acepte, no solamente eso, sino que también se les niega derechos respecto a la salud, ¿no? A ver, por ejemplo, tiene limitaciones. Por ejemplo, en ese campo. Por ejemplo, en la investigación decía que las personas trans no son bien recibidas, se les da un maltrato o se les niega porque no se les sabe cómo enfocar a ellas. Entonces, también ahí hay limitantes en el ejercicio de la salud para las personas de esta comunidad. También hay afectaciones a la vida, les hacen más bullying, entonces también tienen más problemas psicológicos, se suicidan, hay agresiones contra ellos. Entonces, ¿cómo nosotros como trabajadores sociales podemos sacar la cara o tratar de respaldarlos si hay toda una sociedad entera y hasta la misma Constitución nos niega ello, ¿no? Aunque también es cierto, y a ver, respecto a esto quisiera que empiece Melody, que se afirma que, por ejemplo, cuando en la Constitución o en otras normativas del Estado o también de las instituciones no necesariamente públicas, sino también privadas, se dice que, o ordenanzas municipales incluso, ¿no? Por decirlo así, que se prohíbe todo tipo de discriminación. O sea que al decir todo, ya se está abarcando también la discriminación por orientación sexual, identidad de género, todo eso, a la par que obviamente temas racistas, clasistas, misóginos, etcétera, ¿no? Entonces, hay quienes también dicen eso, ¿no? O sea, ¿por qué ser tan de especificar, de desgranar en una lista cuando con la palabra toda discriminación ya estás simplemente, no te pueden discriminar o sea, todos somos iguales ante la ley? Básicamente eso es lo que se dice. Melody, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, ese tema, ¿no? Que dice, sí, o sea, es que lo dice la Constitución, ¿no? Prácticamente, sí, no la discriminación. Pero es que, ¿qué pasa? Que a este grupo, la verdad es que sí los discriminan. Por ejemplo, en los establecimientos cuando dicen se reserva el derecho de admisión, ¿no? Ellos pueden tomar la decisión de dejar o no dejar entrar a ellos, porque finalmente tienen ese reglamento y tienen eso de que les respalda de que se reserva el derecho a admisión. Entonces, ellos como comunidad buscan ser reconocidos, y no porque quieren un favor, sino porque es su derecho. Es su derecho. Por ejemplo, la identidad en el DNI. Son personas trans, digamos, y no pueden cambiar su nombre, ni tampoco la foto de DNI. ¿Y qué pasa cuando van a un establecimiento de salud y le dicen su nombre, ¿no? A ver, pásame tu DNI. Y hay personas, lamentablemente, que le dicen, acá dice, digamos, ¿no? Un nombre de un varón, Luis o Raúl, y los tratan de manera despectiva. Por ejemplo, cuando van a los centros también para poder tratarse de VIH,
Todos dicen y lo señalan, todo el grupo LGTB son los que tienen VIH. Si tienes VIH seguro eres gay, ¿no? Entonces, creo que en la Constitución están tantos reglamentos, tantos derechos que no se cumplen finalmente, ¿no? No se cumplen, solamente es escritura y ya, ¿no? Este grupo ha venido luchando desde muchos años. Como dijo Amy, somos un país súper conservador, súper conservador, que yo creo que para que le puedan dar, digamos, el derecho a que puedan tener matrimonio igualitario va a pasar muchos años. Lamentablemente, viendo el contexto en el cual estamos viviendo, no se tocan mucho estos temas, ¿no? Muchos dicen también, pero es un grupo muy grande. Es que lamentablemente se han tenido que juntar tantas personas, hacer tantas marchas para poder visibilizar el grupo, ¿no? Para poder visibilizarlo. Yo tengo muchos amigos que son de la comunidad LGTB y me cuentan, ¿no?, todas las problemáticas que viven, cómo los ningunean en las calles, cómo les niegan el paso a algunos establecimientos, cómo no pueden acceder, digamos, tranquilamente a un servicio de salud. Uh-huh. Y son varios temas que debemos tomar en cuenta, ¿no? Es un caso que me pasó hace muchos años, cuando estaba en una iglesia, desde muy pequeña. El pasado eclesial. Todos hemos tenido un pasado de iglesia. Y la cosa que yo iba, ¿no? Y tenía un amigo. Católica, evangélica. Cristiana evangélica, interesante. Y la cosa que no me estoy escuchando pastora, bueno, la ex pastora. La cosa que yo tenía. Continuamos. Amén. La cosa que yo tenía un amigo, no era mi mejor amigo de muy pequeña. Y yo ya sabía cuál era su orientación, ¿no? Solo que no le preguntaba porque, ¿para qué? O sea, lo voy a ser incómodo, ¿para qué, no? O sea, total, él es mi amigo, sea o no, es mi amigo, ¿no? Lo quiero mucho. Y luego me entero, él me lo dice, ¿no? Él mismo me lo dice cuando ya se sentía más seguro, ¿no? Y luego me cuenta que la pastora intentaba cambiarlo, ¿no? Como si eso fuera algo, uy, no, eso estaba en contra de la Biblia, eso no se hace, te voy a cambiar o te voy a transformar, ¿no? Y él se sentía tan mal porque ni siquiera era una persona lejana, era su propia familia. Entonces, él se sentía tan presionado, pero seguía yendo a la iglesia. ¿Y acaso había ese rechazo por las demás personas que nosotros ya sabíamos que era gay? No había ningún rechazo. No, porque finalmente si muchos dicen y se velan por la Biblia o por la interpretación que le dan, finalmente la Biblia es un libro científico, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba justo con una profesora de biología de este tema, ¿no? De biología y la religión. Y nos decía eso, ¿no? Que en la ciencia se toma a la Biblia como un libro de ciencia, porque finalmente ahí han escrito personas de la antigüedad, ¿no? Y si dicen que Dios ama a todos sus hijos por igual, ¿qué diferencia hay de que no ame a esa persona que pertenece al grupo LGTB? O sea, ¿por qué no? Es un punto válido realmente. Sí, yo también he tenido mis dudas al respecto, ¿no? Porque yo formo parte, cierto, de una corriente espiritual y siempre he sido una persona muy espiritual, religiosa también hasta ahora, no en el sentido que pertenezca a una religión, sino que quienes siguen el programa habitualmente y siguen mi canal de YouTube saben lo que es el libro Durantia, saben las cosas que sigo de la quinta revelación y todo eso. Y también saben un poco mi postura respecto a esos temas, pero sí, a veces uno se pone a pensar, ¿no?, en ciertas cositas, en que a veces no todo es tan blanco y negro en la vida. Así es, nos quedan tan solo algo menos de 5 minutos, de hecho 4 minutos nos indica la señorita Brenda, así que quisiera por favor que finalicen cada una de ustedes con algo que quisiera decir en estos últimos 4. Primero, respecto al punto de Melody, al tema de la Biblia, estamos basando este nuevo contexto en un libro que fue escrito hace muchos años, entonces también nos tenemos que dar cuenta que los tiempos cambian, ¿no? Y bueno, el tema de que estabas justo hablando de la Constitución, de que sí hay dice, y cualquier otra índole, ¿no? Ahí como que puede dar la cabida de que esté sobre tu orientación sexual, entendido tu orientación sexual. Creo que el problema está en que no se les reconoce como población vulnerable.
¿no? Por ejemplo, la mujer es una población vulnerable y hay reglamentaciones específicas para ella sobre cómo deben proceder y todo, pero en el Perú no hay cómo proceder frente a la población LGTB. Y justamente negando o invisibilizando que son una población vulnerable, les estamos quitando a nosotros como trabajadores sociales también la forma de intervenir con ellos. ¿Cómo podemos trabajar si es que no hay algo que nos diga cómo o que reconozca? Si no hay reconocimiento de que es una población vulnerable, entonces no tiene importancia tocar ese tema. Entonces se les invisibiliza cada vez más. Y creo que ese es el punto, ¿no? Interesante, un tema de visibilización. ¿Algo con lo que desees cerrar, Melody? Bueno, yo quisiera invitar a todos los trabajadores sociales que nos están escuchando seguramente a seguir luchando por los ideales que ellos tienen como trabajador social, ¿no? Esta lucha por el bienestar común, por el bienestar social, ¿no? Que finalmente nosotros somos educadores sociales y estamos prestos a dar esas herramientas a la población y que ellos mismos puedan ver las salidas, ¿no? Hacia un buen vivir, ¿no? Creo que debemos seguir visibilizando la carrera, debemos seguir luchando por que trabajo social también tome una posición, ¿no? Esté bien plantada como las demás carreras. Es una carrera muy importante en la sociedad, sumamente importante. Nosotros estamos en todos lados, estamos en el sector salud, en el sector empresarial, estamos en el sector judicial. ¿En qué sector no estamos, Fernando? O sea, estamos en todo, ¿no? En todo. Solamente que la gente no lo saben, pero bueno, ahora ya lo saben ya. Excelente. Bueno, ha sido para mí un gustazo tener en esta segunda parte del programa tanto a ti, Amy, como a ti, Melody. Muchas gracias a ustedes que forman parte de la ANAETS para este 2021 que ya culmina. Y pues, amigos, hemos llegado al punto final del programa. Su amigo Fernando Chapi Martínez se despide. Ustedes saben, todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche a través de las poderosísimas ondas de Imperial 299.5 para todo el sur de Lima y aún más allá. Y también en Misterio Infinito Perú en YouTube. Quiero desearles de antemano una feliz Navidad porque el próximo fin de semana ya es 25. Tengo entendido que igual va a haber programa, va a ser grabado, pero va a ser sobre una temática navideña con todo y campanitas, ustedes saben, ¿no? Lo más probable es que sea sobre la Navidad. Vamos a ver temas de la Biblia, del libro de Urantia, de los evangelios apócrifos. Va a estar bonito el programa, va a estar muy interesante, modestia aparte. Así que los invito también al próximo sábado a las 6 de la tarde a través de Imperial 2. Procuren no hacer muchos desarreglos el 24 por la noche, no comer demasiado pavo, no embriagarse en exceso, para que puedan escuchar el programa a las 6. Así que un fuerte abrazo, no hagan maldades y que el Señor me los bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 6. ¡Chao! Radio Imperial 2 FM 99.5